Buenas noches, profesor Julián y compañera. El título que le di al trabajo se llama Lo monstruoso de la mosca, lo grotesco, el asco, la abyección, lo siniestro y lo sublime. Este trabajo es realizado por mí, Ricardo Palacio Ríos. The Fly, La Mosca, película de David Cronenberg, enmarcada pues en esta materia de semiótica y comunicación de la Universidad de La Salle. Contenidos: primero va a ser una pequeña introducción, segundo vamos a ver lo monstruoso, luego categorías basilares, lo grotesco, el asco, la abyección, lo siniestro y por último lo sublime. El objetivo de este trabajo es analizar desde la teoría de qué es un monstruo de Peter Brooks y desde la teoría doctoral del profesor Julián Aldana, titulada La fea asquerosidad de estas novelas me acaricia las tripas y algunas de sus categorías basilares. Analizar pues la película La Mosca del año 1986 dirigida por David Cronenberg. Primero vamos a hablar sobre La Mosca, para darles un contexto. La Mosca es una película estadounidense del año de 1986 dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum junto a Geena Davis y John Getz. Esta película es pues una nueva versión de la película de 1958 titulada con el mismo nombre y dirigida por Kurt Neumann. Y que a su vez se basó en el relato de George Langeland. Este pues es un refrito, un reencauche de esta película del año de 1958. Se debe decir pues que La Mosca tuvo una segunda parte llamada The Fly 2, La Mosca 2, en 1989. Esta película está enmarcada dentro del género del biopunk. Les voy a explicar un poquito qué es el biopunk. El biopunk es un neologismo que resulta de la contracción de los términos biotechnology y punk. Es pues un subgénero del cyberpunk que utiliza elementos de la novela policíaca, del cine negro y del anime y la prosa postmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología. Porque las películas del cyberpunk, este subgénero de la ciencia ficción, es conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Entonces la Mosca está enmarcada en este género del biopunk porque combina estas tecnologías de mezclar pues el ADN de las personas y con unos animales. Dentro de los aspectos técnicos de La Mosca podemos decir que fue grabada en Estados Unidos y producida en el mismo país en el año de 1986 dentro del género de la ciencia ficción biopunk. Tiene una duración de 95 minutos, originalmente grabada en inglés, dirigida por David Cronenberg. El guion es de George Langeland y Charles Edward Pogge y el mismo David Cronenberg participaron pues en el guion de esta película. El reparto principal está conformado por Jeff Goldblum, que hace pues el personaje allí de Seth de La Mosca, Geena Davis como Verónica y John Getz. Sinopsis: un brillante pero excéntrico científico comienza a transformarse en un híbrido gigante de hombre y mosca después de que uno de sus experimentos saliera terriblemente mal. Básicamente esta es la sinopsis. Allí se envuelve dentro de una historia amorosa entre Seth y Verónica y con su expareja, que es el periodista que quiere dar antes de tiempo a conocer los avances de este científico y allí se genera una problemática amorosa, o un triángulo amoroso entre estos tres personajes.
Ahora, vamos a hablar de lo monstruoso. Para esto cito a Peter Brooks, que nos dice: el objeto de deseo declarado del monstruo es una pareja, una criatura femenina como él, que Frankenstein, en este caso vamos a hacer la extrapolación a la mosca, que la mosca debe crear. Pero tendremos ocasión de preguntarnos si esta exigencia corresponde realmente a las necesidades estipuladas por el deseo del monstruo. En este caso vemos cómo Seth, la mosca, intenta fusionarse con su novia para crear un personaje pues más poderoso y que de algún modo encarne este sentimiento que él sentía por ella. Podemos decir que a pesar de lo monstruoso que pueda parecer la mosca, nunca perdió su condición humana, ni la capacidad de sentir amor por alguien, ni la compasión. En algún punto me di cuenta que el director reveló que se llevó una grata sorpresa cuando supo que algunos críticos percibieron esta película como una metáfora del SIDA. Porque efectivamente pues este director Cronenberg dijo que intentó concebir este film como una analogía al proceso degenerativo, físico y psicológico de las enfermedades terminales. Vuelvo a citar a Peter Brooks, que nos dice que un monstruo es aquello que no puede ubicarse en ninguno de los esquemas taxonómicos ideados por la mente humana para comprender y ordenar la naturaleza. En este caso pues la mosca puede convertirse en un ser antiético porque va en contra de las leyes de la naturaleza, pues es un híbrido entre humano y mosca. Es allí cuando el público puede preguntarse si el científico quiere igualar al nivel de un dios creador y todopoderoso. Ahora vamos a hablar un poco de lo grotesco. Para esto cito al profesor Julián Aldana, que dice: en su estudio, Kaiser establece el origen del término grotesco en los vocablos antiguos italianos grotesca y grotesco, derivado de grota, que significa gruta, acuñados para designar unos ornamentos encontrados en una excavación en Roma en el siglo XV. El filósofo Vitruvio llama monstruos a estos dibujos al carecer de todo nexo con la realidad y por mezclar especies diferentes. Es, al final de cuentas, una alusión a la fealdad, a todo aquello contrario a lo bello. Los ornamentos grotescos carecen de características de lo bello clásico, tanto platónico como aristotélico: armonía, ritmo, orden, simétrica y delimitación. Be very afraid. Entonces, según lo anterior, cabe pues plenamente nombrar como grotesca la mosca, pues esta carece de todo nexo posible con la realidad concebida desde una mente humana, y más pues en esta época de 1986. Además es una mezcla de especies, alude pues a la fealdad, pues carece de armonía, ritmo, orden y simetría. Lo podemos ver en los movimientos de la mosca, que son torpes, ya cuando se transforma pues en este ser. En algún punto final de la película hay una fusión con la máquina entre Seth, cuando ya está en su mutación con mosca, por un error allí y una batalla que hubo, se fusionó de alguna forma con la máquina. Entonces esta fusión en algún punto podría haberle dado la condición de cyborg. Ahora sigamos con el asco. Para eso cito otra vez al profesor Julián Aldana, que nos dice: hoy los investigadores todavía no han logrado establecer que un animal diferente al ser humano tenga la capacidad de experimentar el asco. Para William Miller es importante esclarecer que el asco es una emoción, un sentimiento ligado a paradigmas sociales y culturales. Es la más visceral de las emociones y contiene una aversión hacia algo que se percibe como peligroso por su capacidad de contagiar, infectar, contaminar por proximidad, contagio o ingestión.
Entrando en el campo de la mosca, podemos decir que en este caso a Verónica, la novia de la mosca, no parece aplicarle esta teoría, pues vemos que al parecer le importa poco contagiarse o ser infectada por ella. Vuelvo a citar al profesor Julián Aldana, que dice: significa que el asco es un sentimiento que se experimenta en ciertas circunstancias en que se entra en contacto con determinadas sustancias que pueden ser contaminantes. Por eso lo que hace el asco cuando aparece es protegernos de aquello que podría herir o infectar. Nos convertimos en repudiadores para protegernos de aquello que pueda hacernos mal. Tal vez, ya hablando de la mosca, podemos decir que el director tuvo la intención de generar repulsión entre los espectadores al dotar con un potente sentido, por decirlo así, anti-asco a la coprotagonista Verónica, porque ella en ningún momento siente repulsión o siente asco por este ser, en ningún momento, por la mosca, ni en su etapa inicial de mutación, ni al final de este. Entonces podríamos llegar a esa conclusión, que el director tuvo esta intención de generar repulsión a través de cómo Verónica se juntaba, se acercaba a la mosca en cualquiera de sus etapas. Ahora vamos a hablar de la abyección. Para esto voy a citar de nuevo al profesor Julián Aldana, que nos dice: Julia Kristeva define con generosidad este concepto de abyección y dice: la abyección es un polo de atracción y de repulsión que coloca a aquel que está habitando por él literalmente fuera de sí. Quiero traer a colación este ejemplo que nos daba el profesor Julián Aldana del señor tanatopractólogo, arreglador pues, de cadáveres, que él sintió este sentimiento de abyección cuando creyó que el cuerpo en la bolsa era el de su hijo y sintió la abyección, este sentimiento, si mirar o no mirar. Después cayó en cuenta de que realmente no era su hijo y ahí se perdió la abyección. Es decir que vamos a la pregunta si la abyección está ligada a los sentimientos, si este ser querido que le causaba ese sentimiento le produjo esta abyección o no. En el caso de la mosca, a Verónica, novia de la mosca, ¿pensó antes de abrazar a Seth en esta escena o no? Por ejemplo, una pregunta: ¿el público cuando vio la película por primera vez se tapó los ojos o por el contrario quisieron terminar de ver todas las escenas de descomposición del cuerpo y todo lo grotesco así les produjera asco y repulsión? Ahí queda pues la pregunta si hubo o no abyección. Ahora vamos a hablar de lo siniestro. Para ello cito de nuevo al profesor Julián Aldana, que dice: ocurre que hoy todavía el individuo teme a los fantasmas y cree que ocurren coincidencias sorprendentes en acontecimientos aleatorios. Es por eso que cuando ocurre alguna situación de aquella se experimenta lo siniestro. Sin embargo, si algún individuo logró superar cualquier superstición de aquel pensamiento primitivo, entonces será inmune a la sensación de siniestro, porque nada de aquello va a desconcertarlo o despertar miedo en él. Hablando de la mosca, lo siniestro puede verse en la idea de que Verónica está embarazada de Seth, ya que el director no intenta nunca hacer alusión a mundos paralelos, a infiernos, a demonios como tal, aunque puede generar que el espectador tome como referencia a estos demonios o seres de ultratumba que haya visto o leído en otros contenidos y tome la película como siniestra. Vuelvo a citar al profesor Julián Aldana, que dice: de otro lado, en lo siniestro causado por los complejos infantiles, la realidad material no tiene nada que ver como si lo hace la realidad psíquica. Esto ocurre por la represión de un contenido psíquico y el retorno de aquello reprimido que es revivido por medio de alguna impresión, acontecimientos infortunados como la muerte del padre o la infancia o la coincidencia del número 666 en varios momentos del día. Podrían hacer que experimentemos lo siniestro. Por ejemplo, en La Mosca, ¿qué habría pensado una mujer en gestación que haya visto esta película por primera vez? Me pregunto yo, basado en estos trastornos psíquicos. Por lo menos debió haber tenido una pesadilla similar a la que Verónica tuvo
que estaba dando a luz a esta larva. Y eso sí tiene pues mucho de siniestro. Ahora vamos a hablar de lo sublime. De nuevo cito al profesor Julián Aldana, que dice: el filósofo Kant afirma que los individuos con un nivel cultural más elaborado tienen mayor posibilidad de encarar los fenómenos de la naturaleza y así poder experimentar lo sublime. En este punto habremos de comprender nivel cultural como alguna formación académica o de índole ilustrada que permita al sujeto vencer algunas supersticiones que le permitan asumir los fenómenos como algo peligroso pero no mortal. Para explicar esta parte quiero traer a colación el significado de sublime según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que nos dice: lo sublime significa que es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. Y como segunda significado dice que es excepcional por su altura moral o estética. Y como sinónimos de sublime tenemos celestial, divino y glorioso. Según lo anterior, entonces podemos decir que la mosca carece en todo sentido de ser sublime. Es entonces vulgar, ruin y abominable, como lo dicen sus sinónimos. Para terminar, quiero decir que aunque muchas personas hayan catalogado de abominable, ruin y poco sublime a la mosca, nunca se le contempló como un superhéroe, como un ser que, a pesar de su condición grotesca, que genera asco, que hay una abyección si la miramos o no la miramos, nunca se le contempló como este superhéroe que pudo haber ayudado a la humanidad de alguna forma, ¿no? Nunca le dieron esta oportunidad a este ser que siempre demostró que tenía buenos sentimientos, que tenía la capacidad de amar, pues, y de pensar, y nunca se le dio esta oportunidad. Entonces queda allí la pregunta. Como conclusión, quiero dejar unas preguntas allí. Ustedes ya la resolverán. Dice: ¿la mosca, un monstruo con sentimientos? Ahí queda la primera pregunta. ¿El film es grotesco porque carece de todo nexo posible concebido por la mente humana? ¿La mosca es asquerosa solo desde un paradigma social o cultural? Y por último, ¿la abyección va ligada a los sentimientos? La mosca, siniestra, ruin y abominable. Allí quedan pues los interrogantes sobre la mosca. Muchas gracias.